Hola, hola, queridas familia, queridas mujeres de éxito. Qué bueno volvernos a poder pues ver, compartir a través de este medio. Una vez más les mando un fuertísimo abrazo a cada una de las que se están conectando en este momento o de las que en el transcurso del día o de los días se pueden ir conectando y participar de este tiempo que vamos a tener de meditación en la palabra y de pues sacarle todo el provecho, ¿verdad? Esa palabra tan maravillosa que Dios nos dejó, la Biblia, y poderle sacar todo el provecho para que tú y yo podamos ir alcanzando poco a poquito mayor éxito en nuestra vida, mayor éxito en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos. Mando un fuertísimo abrazo allá a Mexicali con Rocío, con Marisol. Es un gusto, Marisol, poderte saludar y poder ver tus comentarios y todos. Saludos a Roy y pues un fuerte abrazo a todas las que se están conectando de todos lados, ¿no? De todos los lugares que se van uniendo a esta transmisión. Estamos en la serie La Idea de Dios. La iniciamos la semana pasada en nuestra reunión presencial, que por cierto, a fin del mes de abril vamos a tener nuestra próxima reunión presencial y si tú vives aquí en Hermosillo, pues te invito a que no te la pierdas. Pasamos realmente un tiempo bien a gusto, nos saludamos, tomamos cafecito, tenemos un tiempo de alabanza increíble y una palabra que siempre nos va a bendecir. Porque la palabra de Dios siempre trae bendición a nuestra vida. Así es de que pues seguimos pues en la serie La Idea de Dios. Esta es la idea de Dios, la parte número 2, el episodio 2 de esta serie. Y estuvimos hablando acerca de esa idea de Dios, que tú y yo fuimos idea de Dios. Nacimos antes de nacer, de empezar a ser formadas en el vientre de nuestra mamá, nacimos en el corazón de Dios. Dios nos pensó, Dios nos planeó, Dios nos diseñó, porque dice la Biblia, lo veíamos la semana pasada, que aun cuando estábamos todavía en el vientre de nuestra mamá, cuando apenas estábamos siendo formadas, Él ya tenía un diseño para tu vida y un diseño para mi vida. Eso a mí llena de alegría mi corazón y yo espero que estas verdades vayan bajando cada vez más de un conocimiento mental a una revelación en nuestro corazón. Somos un diseño de Dios. Él nos diseñó. Y pues hablábamos de la importancia de no dejarnos engañar por las imitaciones del diseño original. Pero vamos a seguir hablando y el día de hoy yo quisiera hablar acerca de lo que es la identidad. La identidad que tú y yo tenemos es también idea de Dios. ¿Cómo darnos identidad? La identidad, dice la Real Academia de la Lengua, que es un conjunto de características propias de una persona que como que la diferencia, es su identidad, o también se relaciona identidad a un grupo de personas que se distinguen del resto por alguna cosa. Esa es la identidad. Ellos tienen la identidad de ser hijos del señor Martínez, por ejemplo. Es un grupo de personas, son varios hijos que tienen esa identidad. Y también nos hace esa identidad que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Entonces son rasgos que nos caracterizan. Y a Dios se le ocurrió darnos una identidad que nos da seguridad, nos da firmeza, nos da herencia. ¿Y saben qué es? Les voy a leer el versículo.
En Juan capítulo 1, en el versículo 12, la idea de Dios para darnos identidad a ti y a mí fue esta. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Familia, yo quiero que esta tarde o a la hora que tú lo estés viendo, puedas meditar y pedirle a Dios revelación y entendimiento de lo que significa el que tú y yo somos hijas de Dios. Esto nos da identidad, nos da pertenencia. No andamos al garete, pertenecemos a una familia que es la familia de Dios. Tenemos herencia, tenemos un papá que independientemente de lo que tengamos nosotros como relación de papá, si tuvimos un buen papá o si nuestro papá no fue un papá presente, no fue un papá que suplió, independientemente de nuestro papá terrenal, el Dios que tenemos es nuestro papá perfecto, porque a Él no falla. Él suple, Él protege, Él bendice, Él apoya, Él levanta. Él es el papá perfecto y de veras mi deseo para mí misma y para cada una de ustedes es que podamos entender esa dimensión y podamos ir abriendo nuestros ojos poco a poco, cada vez más, para entender que como hijas de Dios tenemos identidad, tenemos propósito, tenemos herencia, tenemos seguridad. Dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo nos asegura a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo esa presencia de Dios dentro de nosotros. Pidámosle que nos revele y nos asegure, que nos dé esa convicción de que no somos huérfanas, no somos bastardas. Tenemos papá, tenemos familia y somos hijas de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Quizá tú has pensado alguna vez, pero imagínate qué increíble ser hija, por ejemplo, de Carlos Slim, que tiene tanto dinero, tantos millones en su cuenta. Imagínense la vida que llevan ellos pensando solamente en el dinero. O sea, imagínate la capacidad económica que tienen los hijos, la capacidad para soñar, para planear y decir, ¿sabes qué? Voy a poner este negocio porque mi papá me apoya. O sea, imagínate qué padre ser hija de alguien así. Porque podemos pensar en un presidente, pero al presidente se le acaba en 6 años. Bueno, y todo lo que se llevan, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero Carlos Slim es una herencia de él, es una influencia que tiene a nivel nacional y en el extranjero. Es muy impresionante. Imagínate ser hija de él, los hijos de él, ¿qué posición tienen? Pues yo te estoy dando una noticia mucho más grande, mucho más impresionante, pero que a veces, como no es tan tangible, nos cuesta trabajo como entender la magnitud de ser hijas de Dios, la identidad que nos puede dar, la seguridad que podemos tener como hijas de Dios. Creo que es tiempo de que creamos verdaderamente que somos hijas de Dios y que somos herederas. Fíjense lo que dice en Gálatas 4, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
Esto está tremendo porque fíjate, nos acordamos un poquito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo por 400 años, estuvo en esclavitud en Egipto. Y llega el momento en que Dios, con su poder, porque era su pueblo, le pertenecía, tenían la identidad, Dios era su Dios y su papá. Dios decidió hacer increíbles maravillas como las 10 plagas que Él mandó para que dejaran salir a su pueblo, para que dejaran de ser esclavos y ahora fueran hijos. Pero a través de los 40 años que duraron en el desierto, al pueblo de Israel no había entendido la libertad que tenían y seguían teniendo una mentalidad de esclavos. Aunque ya eran libres, ellos seguían teniendo una mentalidad de esclavitud. 400 años de entrenamiento para ser esclavos les costaba trabajo romper con esa mentalidad y ahora saber que eran hijos, que eran libres. Seguían teniendo una mentalidad de esclavitud. Este es todo un tema, no me voy a meter más, pero aquí es donde yo quiero, como nos dice aquí Gálatas, como nos dice aquí Pablo en Gálatas, así que ya no eres esclavo. Familia, ya no somos esclavas, tenemos la increíble derecho, como leíamos ahorita en Juan, de ser hijas de Dios, de ser herederas, de tener ese apellido, esa identidad. Imagínate la seguridad con la que camina un hijo de Carlos Slim, la firmeza, la capacidad que tiene de soñar, porque sabe que tiene un papá que le respalda. Familia, rompamos esa esclavitud que tenemos. Fíjense cómo nos acercamos a Dios muchas veces. Nos acercamos a veces, a mí más de una persona me ha dicho que yo ore porque yo estoy más cerca de Dios, cuando yo sé que ella es una hija de Dios, ha sido lavada por la sangre de Jesús, cree en el Hijo de Dios, lo ha recibido, tiene toda la identidad de hija, pero seguimos creyéndonos esclavos. Y creemos que alguien más tiene más acceso. ¿Qué hace un esclavo? Un esclavo llega a la casa y muy probablemente le diga al hijo, oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿cómo ves? ¿Tu papá aceptará que haga esto? Porque el hijo sí tiene más acceso al papá que el esclavo. Pero imagínate que el hijo empiece así a actuar con que, ¿cómo me acerco? ¿Qué le digo? Pues no ha entendido que es hijo. El hijo se mete al refrigerador, abre el refrigerador y se come lo que hay ahí. El hijo tiene acceso directo a la recámara del papá. Cuando mucho va a tocar para avisar que va a entrar y entra. Pero el hijo tiene acceso y yo quisiera que tú y yo pudiéramos cada día más entender y vivir como hijas. Saber que nuestro papá siempre está ahí para levantarnos, para corregirnos, para bendecirnos. Que papá tiene plan, diseño, desde aún cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Que nuestro papá dice que Él va a mover cielo, mar y tierra para que cada una de las promesas a las cuales tenemos derecho legal se cumplan en nuestra vida. Ese es el papá que tenemos. Un papá que tiene cuidado de nosotras. Eso nos da identidad. Esa es la idea de Dios. Esa es la idea de Dios. Que su amor sea derramado sobre nuestro corazón, pero que tengamos nosotros la seguridad de sabernos hijas. Leíamos ahí en Juan que a todos los que creen y le han recibido, son 2 requisitos: creer en Dios,
creer que Él existe, creer que Él está aquí cercano, creer en Dios y recibirlo en nuestro corazón. Con esos dos requisitos, dice ahí en Juan 1 que tenemos el derecho de ser llamadas hijas de Dios. Y yo quisiera que viéramos de una manera rápida y breve la historia de unas mujeres que se sabían hijas, para ver qué les podemos aprender. ¿Cómo podemos actuar con la certeza de que somos hijas de Dios? Con la seguridad que tenemos el respaldo de nuestro papá. Con la confianza de que si nos equivocamos, papá va a corregirnos, pero nos va a seguir amando y abrazando. Acuérdate del hijo pródigo. El hijo pródigo la regó, se equivocó, pero el papá ¿cómo estaba? Con los brazos abiertos esperándolo para restauración, para bendecirlo. Dice que en cuanto llegó le quitó los harapos que traía, le puso vestido nuevo, le puso un anillo de autoridad. Ese es el papá que tenemos. No es un papá que está esperando que tú y yo seamos perfectas. Es un papá que siempre va a estar con nosotros y nos da identidad. Me gusta esta historia. Esta historia en el título, ahí en Números capítulo 27, dice las hijas de Zelofejad. ¿Qué hicieron estas muchachas, estas mujeres que se sabían hijas de su papá? Les voy a leer, está en Números 27 del capítulo 1 en adelante, dice: Magla, Noa, Gogla, Milca y Tirsa, 5 mujeres, las 5 hijas de Zelofejad, pertenecían a los clanes de Manasés, una de las tribus de Israel, hijo de José, pues ellas eran hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Aquí queda establecida la identidad de esas muchachas. Esas muchachas pertenecían a la tribu de Manasés y eran hijas de Zelofejad. Las 5, dice, se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar ¿con quién? Con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Y les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos varones, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Él murió en el desierto pues por su propio pecado, o sea, murió solito, o sea, naturalmente. Viene una pregunta, dice: ¿será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas y el Señor le respondió: lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo. Así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas: cuando un hombre muera sin dejar hijos varones, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre, o sea, sus tíos. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan, de su tribu, para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo se lo ordené a Moisés. Es una historia muy interesante. En aquel entonces, la herencia, antes de que pasara esta situación, la herencia recibida se pasaba a través de los hijos varones. Y para Dios era muy importante que la tierra que se le entregó, por ejemplo,
a la tribu de Manasés. Ahí en Josué vemos la repartición de la tierra. La tierra que se le entregó por ejemplo, en este caso a Manasés, tenía que quedarse en la tribu Manasés. Tenían que mantenerse en la tribu de Manasés. Por eso era el hombre, porque el hombre mantenía las tierras en la misma tribu. Entonces aquí, y era a través pues de los hombres. Entonces viene aquí esta historia donde Zelofejad no tuvo hijos hombres. Entonces la herencia, las tierras de su papá, pues iban a quedar entre los tíos o iban a quedar entre los primos, pero a ellas no les iba a quedar nada. No iba a quedarse la herencia de su padre. Dice, iba a borrarse el nombre de su papá. Y entonces ellas dijeron, tenemos que hacer algo. Vamos a ver qué podemos hacer. Y fueron con Moisés y hablaron, lucharon, ahora sí que lucharon por sus derechos. Hicieron algo por conseguir que se les respetara, que se les tomara en cuenta aunque fueran mujeres. Y lucharon, pero sabes, me gusta la manera como lo hicieron. Lo vamos a ver ahorita con algunos puntos. Como dice en Proverbios 31:25, dice que la mujer virtuosa se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Ellas lucharon por sus derechos, pelearon por conseguir lo que les pertenecía. Ellas tenían la convicción de que eran hijas y tenían herencia, y ellas lucharon por conseguir esa herencia, aunque parecía que todo a su alrededor era para quitarles la herencia. Aún las leyes establecidas por Dios estaban hechas para quitarles la herencia, pero ellas sabían que eran hijas. Conocían a su papá. Sabían la herencia que les pertenecía y lucharon con fuerza y dignidad para conseguir esa herencia. Wow. Ve pensando en cuántas cosas en tu vida y en la mía a las cuales tenemos derecho legal de tener, y las circunstancias a nuestro alrededor nos las han robado. ¿Qué hemos hecho? A veces nos falta la seguridad de que eso me pertenece. Me lo quieren quitar, pero esa tierra me pertenece porque soy hija de Dios. Me quieren quitar mi salud, pero esa es una promesa que como hija de Dios me pertenece, y tengo que hacer algo para recuperar lo que es mío, lo que se me quiere robar. Esto es lo que hicieron. Pero ellas de entrada tenían seguridad de que era su herencia y que no se las iban a quitar. ¿Qué hicieron estas mujeres? Lo voy a dividir, creo que lo dividí en 4 pasos. Cuatro llavecitas que nos pueden ayudar a ti y a mí a pelear con fuerza y dignidad por lo que nos pertenece. Porque ya leímos que como hijas de Dios somos herederas. Tenemos una herencia de nuestro papá. Y esa es la que a ellas les querían quitar. Y esa es la que a veces a ti y a mí nos quieren quitar. ¿Sabes qué? Parte de esa herencia de ser hijas de Dios es paz, es valor, es libertad del miedo y tantas cosas que nos quieren quitar esa herencia. Y vamos a ver qué hicieron estas mujeres, porque ¿sabes? Como leímos, al final de cuentas recuperaron su herencia. Ellas tuvieron su herencia, vivieron en su herencia. Y fíjense, vamos a ver la primera, llave número 1.
Estas mujeres tenían visión. Como hijas, sabían lo que les pertenecía y no permitieron que nadie se los quitara. No está registrado, pero yo creo que no fueron las primeras que enfrentaron esta situación. Quizá hubo otros hombres, otras familias donde no hubo hijos varones y se quedaron llorando por sus pérdidas, pero no hicieron nada. Se quedaron quizá lamiéndose las heridas porque qué dolor, qué feo que me quitaron la tierra, que borraron el nombre de mi papá de la faz de la tierra, qué feo, pero no hicieron nada. No está registrado, no lo aseguro, pero no lo dudo que realmente haya sucedido. Pero estas 5 mujeres que tenemos sus nombres, no de todo lo que sucede en la Biblia aparecen los nombres, pero de ellas sí tenemos sus nombres. Ellas tenían visión y dijeron, hay una herencia que nos pertenece y nadie nos la va a quitar. No se quedaron pasivas, quejándose, llorando por la situación, por las leyes tan injustas que había, porque no las tomaban en cuenta, por qué dolor, todo está en contra de nosotras y pobrecitas de nosotras y mejor nos comemos un gusanito, pero no hicieron nada. Estas mujeres vieron la situación, tenían una convicción, una visión clara. Esta herencia nos pertenece. Creo que eso es un punto tan importante, familia, que tengamos clara esa herencia que ya Dios nos dejó. Que si nos hizo hijas a través de la muerte de Jesús, que pagó el precio de nuestro pecado y nuestra maldad, ahora ya somos hijas, creemos en Jesús, le hemos recibido en nuestro corazón, tenemos una herencia. Hay que conocerla, hay que tener la visión de que eso es lo que yo quiero llegar a tener. Tomar la decisión de decir, tengo que hacer algo, yo no sé qué voy a hacer, pero tengo que hacer algo para que esa herencia que me pertenece como hija pueda ser mía. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer tú y yo, ¿sabemos lo que nos corresponde como hijas de Dios? ¿Tenemos esa convicción? A veces queremos regresar como el hijo pródigo y creemos que podemos llegar con Dios como el último de los siervos. Y yo quiero invitarte esta tarde, noche, a la hora que lo estés viendo, a que nos creamos que tenemos el derecho legal por lo que Jesús hizo en nosotros de ser llamadas hijas de Dios, de vivir como hijas de Dios, de disfrutar la herencia como hijas de Dios. Fíjate, en Efesios capítulo 1, en el verso 13 y 14 dice, en Jesús, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta marca del sello, esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Pido, más adelantito viene, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Pido también, ahí está la clave de lo que yo quiero comentarles ahorita, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos la esperanza para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. O sea, dice Pablo, que se les abran los ojos de su corazón. ¿El corazón tiene ojos? Pues bueno, es una buena pregunta, pero es
el entendimiento en el corazón, no solamente en la mente, sino en el corazón, de cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia, de su gloriosa herencia entre los santos, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creemos, y ese es el poder de la fuerza grandiosa y eficaz. Aquí está Pablo diciendo: Señor, ábreles el entendimiento a los de Éfeso, que puedan entender cuál es la herencia a la que tienen derecho, cuál es el amor, cuál es la grandeza de su poder que está a favor, porque somos sus hijos. Imagínate a alguien que se levanta contra Carlos Slim, contra alguno de los hijos de Carlos Slim. Todo su poderío, toda su capacidad económica, todo va a moverlo a favor de su hijo, para cuidar a su hijo, para proteger a su hijo. Esa es la grandeza del Dios que tenemos. Bueno, no es esa, es muchísimo más grande, es incomparable con Carlos. No es comparable Dios. Pero pongo ese ejemplo como para ubicarnos, para quizá abrirnos un poquito más la capacidad de imaginar cuál es la incomparable grandeza de su poder, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Hagamos esta oración, y tanto por nosotros como por nuestros hijos. Señor, ábrenos el entendimiento, que tengamos esa visión que tuvieron las hijas de Zelofejad, que no dejaron. Ellas tenían la visión clara de lo que les pertenecía. Tenían la visión clara de que no querían que el nombre de su papá fuera borrado. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión a largo plazo. Yo quiero mi herencia porque la quiero también para mis hijos. Quiero más. Familia, conozcamos esa herencia, conozcamos todas las cosas a las que tenemos derecho como hijas de Dios, para pelear con fuerza y dignidad, con visión, que eso es lo que queremos. La semana pasada yo les hablaba de abrazar el diseño de Dios, de no dejarnos engañar por imitaciones. Y este día yo te invito a que abracemos la identidad de hijas de Dios y le digamos: Señor, ¿qué más? ¿A qué más tengo derecho que todavía no alcanzo a entender? Que no seamos como aquella viejita que vivió pobrísima, escasez, vivía ahí en una posilga, y por ahí tenía un papelito que le habían dejado alguien, no sé, su tía, su mamá, ¿no? Un papelito que, como no sabía leer, no supo y lo metió abajo de su colchón. Cuando esta viejita murió y sacaron todo, se dieron cuenta que eso que ella tenía ahí abajo era una herencia. Una herencia que la hubiera llevado a vivir en riqueza, en libertad económica, sin tener que estar sufriendo cada día por qué podía comer. Que no nos pase eso. Tenemos el derecho legal, somos herederas. Conozcamos la herencia, porque al conocer la herencia que tenemos nos va a dar visión. Si yo conozco que tengo derecho a esas riquezas, porque mi papá es el dueño del oro y de la plata, yo voy a tener visión. No es para empezar a renegar porque ahorita no tengo. Pero si mi papá es el dueño del oro y de la plata, yo tengo derecho a soñar, a buscar con visión la provisión económica a la cual como hija tengo derecho. Segunda cosa, fíjense, ellas tenían autoridad.
El ser hijas de Dios nos da autoridad. Ellas tenían la autoridad de saber que eran las dueñas. Pero sabes, como sabían quiénes eran y la autoridad que tenían, no tuvieron problema en ir y someterse a la autoridad que estaba en ese momento establecida por Dios, que eran Moisés y Eleazar. Ellas no se pusieron a hacer marchas, no buscaron el cumplimiento de sus derechos a través de manipulación, de marchas, de enojo, de violencia. Cuando tú y yo tenemos identidad, no tenemos problema para someternos a quienes nos tenemos que someter. Ellas no hicieron ningún tipo de aspaviento, simplemente dice en el versículo 1 del capítulo 27 de Números, dice que las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión, al lugar correcto, para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad y presentar su situación. Cuando tenemos identidad y sabemos quiénes somos, no tenemos problemas para someternos. No hubo manipulación, no hubo amenazas, simplemente con la autoridad de que se sabían hijas de Zelofehad y que se sabían herederas de esas tierras. Con esa seguridad no tuvieron problema de someterse. A mí me encanta la historia, una historia que se encuentra en Juan capítulo 13, que nos habla de Jesús. Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz. ¿Y se acuerdan esa historia donde Jesús le lava los pies a sus discípulos? Él hizo la tarea más baja que había en aquel entonces. Había esclavos, pero los esclavos de más baja calidad, por decirlo, de más bajo nivel. El esclavo mayor no lavaba los pies. Era el esclavo de más bajo nivel el que lavaba los pies de los discípulos, de la gente que llegaba a una casa. El esclavo de más bajo nivel era el que le lavaba los pies. ¿Por qué? Porque no había carros ni autobuses, no había zapatos ni botines. La gente andaba con sandalias, caminaban muchísimo en tierra. Entonces imagínate cómo llegaban los pies de las personas que llegaban. Llegaban sucios, llegaban muy feos. Y el esclavo de más bajo nivel era el que lavaba los pies. Aquí vemos en este capítulo 13 de Juan, si tú lo quieres leer más adelante, yo solamente te voy a leer un párrafo. Jesús se humilló, se rebajó y se puso a lavarles los pies, llenos de mugre, llenos de uñas largas a lo mejor, llenos de callos, porque cuando andas en sandalias caminando de un lugar a otro por tierra, no vas a tener los pies de recién hechos pedicure. Y Jesús se agachó. ¿Pero por qué? Fíjense, en el capítulo ahí, en el capítulo 13, verso 3 dice, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Que había salido de Dios y que a Él volvía. Así que no tuvo problema en levantarse de la mesa, quitarse el manto, atarse una toalla a la cintura y empezar a lavarle los pies a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque él sabía quién era. Dice, sabía que Jesús ya había puesto todas las cosas, que su papá ya había puesto todas las cosas bajo su dominio. Sabía que había salido de Dios, como yo les decía la semana pasada, recordaba que nosotros salimos del corazón de Dios. Él sabía que había salido de Dios, que a Dios iba a regresar. Él sabía su posición. El hecho de quitarse la túnica, amarrarse una toalla a la cintura y ponerse a lavar no lo rebajaba, porque él sabía quién era. Nosotros a veces tenemos
tanto problema para someternos a las autoridades, mujeres. Y creo que es falta de identidad. Falta de saber quiénes somos. Si tú y yo creemos que nuestra identidad proviene de cuántos likes le dan a una publicación mía, yo voy a tener que mantener un estatus porque de ahí viene mi identidad. Y yo no me puedo poner una cintura y agacharme a lavarle los pies porque entonces pierdo likes. No sé si me estoy dando a entender. Si mi identidad proviene de mis amigos de Facebook, yo tengo que mantener un estatus, una apariencia, porque de ahí depende mi identidad. Pero familia, si nuestra identidad depende de que nuestro papá es Dios, nosotros no tendremos problema para someternos a las autoridades establecidas por Dios. Llámese el jefe o la jefa, llámese el marido, llámese quien sea, que Dios ponga en autoridad sobre nuestra vida. Ellas. Y hay una parte en la escritura que un hombre decía, como yo soy un hombre bajo autoridad, yo tengo autoridad sobre otros. Si tú y yo, por nuestra identidad y seguridad de quiénes somos, no tenemos problema para someternos a una autoridad, entonces Dios nos dará la autoridad para tener gente bajo nuestro cargo. 3. Rápida, el 3 nada más es una idea sencilla. Contaban con el respaldo de Dios, porque cuando Moisés oye la situación de estas mujeres, dice que va con Dios y le presenta el caso a Dios y le dice, Señor, pues aquí están las leyes, pero aquí están estas mujeres que están pidiendo que les entregue su herencia. Y Dios le responde y le dice, lo que te piden las hijas de Zelofejad es algo justo. Así que debes darle su propiedad entre los parientes de su padre. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos, tenemos visión, sabemos someternos a la autoridad, tenemos el respaldo de Dios. Dios va a mover lo que tenga que mover. Ya no tenemos nosotros que pelearnos. Dios pelea a nuestro favor. Y el último punto con el que ya quiero acabar es que estas mujeres fueron una influencia de bendición a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque lo que ellas hicieron no solo afectó sus propias vidas, sino Dios estableció que ya se quedara como una ley en el pueblo de Israel. Si otra familia tiene puras mujeres, que las mujeres reciban la herencia. Que la herencia se quede en esa familia. Y Dios estableció esto no solamente para ellas, sino para las siguientes generaciones. Dice, además diles a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos varones, su heredad será traspasada a su hija. Familia, a nosotros nos gusta como mujeres manipular y tener el control. Pero yo te invito a que tengamos identidad de hijas. Y eso nos llevará a ser una influencia, no manipular. Estas mujeres no manipularon ni a Moisés, ni mucho menos a Dios. Estas mujeres simplemente caminaron con visión, con seguridad de quiénes eran. Dios respalda su posición y se convierte no solamente en una bendición para ellas, sino para las siguientes generaciones. Idea de Dios. La idea de Dios fue que tú y yo fuéramos hijas de Dios. No robots, no esclavas, no siervas, sino hijas de Dios, herederas del Padre. Vivamos, aprendamos de estas mujeres, de las hijas de Zelofejad. Hay derechos, hay herencia que tenemos que buscar, pelear, pero hagámoslo con fuerza y dignidad. Hagámoslo a la manera de Dios, sabiendo
que eso nos pertenece y que Dios va a respaldar, porque esa es una herencia que Él nos dejó a nosotros. Dios respaldó a las hijas de Zelofejad porque era una herencia que Dios les dio al pueblo, a la tribu de Manasés. Dios a ti y a mí nos ha dado una herencia tremenda. Conozcámosla y busquemos que sea una realidad en nuestra vida, pero no con marchas y manipulaciones, sino con fuerza y dignidad, con firmeza e identidad. Somos hijas, no tenemos que pelear. No me voy a rebajar a pelearme, porque sé que esto me corresponde. Voy a hacer mi parte, abrazando el diseño de Dios, abrazando la idea de Dios, abrazando la identidad de Dios. Y entonces tú y yo vamos a vivir disfrutando de toda la herencia que nuestro papá nos dejó. Señor, mil gracias. Mil gracias por la identidad que nos das de hijas tuyas. Yo te pido, como oraba Pablo, Señor, abre nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro corazón, abre nuestra capacidad y revela en nuestro corazón a lo que tenemos derecho como hijas tuyas, la herencia que tú ya dejaste, el poder tuyo a nuestro favor, el abrazo de nuestro papá. Espíritu Santo, revélanos, convéncenos, danos convicción de que somos hijas de Dios y como hijas herederas de todas las promesas que están aquí escritas. Ayúdanos, Dios, como las hijas de Zelofejad, a no quedarnos llorando nuestra desgracia, sino hacer lo que tenemos que hacer, dar pasos con visión para que las promesas, la herencia que tú ya nos dejaste, la podamos disfrutar aquí en la tierra y ya no se diga cuando vayamos contigo. Mil gracias te damos, Señor, porque tu idea, tu forma siempre será mejor que cualquier brillante idea que tenga yo. Decido en este día abrazar tu diseño y abrazar tu identidad de hija de Dios. Mil gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, la semana que entra vamos a estar en periodo de vacaciones. Entonces la semana que entra, pues te invito a que si tú tienes este tiempo y te gusta retomarlo, si no, quizá no tienes hijos chiquitos ya en casa, lo que sea, pues hay muchas maneras de hacerlo. Tenemos lo que es la aplicación que estamos lanzando ahorita de la familia Amistad. Yo te invito a que la bajes. Ahorita al final vamos a poner el video donde podemos ver cómo entrar a la app, pero yo te invito a que entres ahí porque ahí puedes oír las series que se han dado de la familia Amistad, las series, las reuniones de los domingos, los podcasts de las mañanas. Todo va a estar en la app de Familia Amistad. Bájala y el próximo miércoles pues puedes oír algo de la app y nos vemos hasta la siguiente semana y vamos a continuar con la última parte de Idea de Dios. Te mando un fuerte abrazo, disfruta en grande estas vacaciones, descansa y vamos a agradecer a Dios por lo que Él hizo en la cruz por cada una de nosotras. Un fuerte abrazo.